Hoy voy a jugar tenis y vengo desde casa andando deprisa para entrar en calor. No se pueden utilizar los vestuarios y de ahí que hay que venir vestido a jugar, y aprovecho pues para entrar en calor. Son unos 500 metros y me viene muy bien pues para calentar. Y ahora voy a seguir el protocolo. Vale. Bueno, una de las cosas que también tenemos que hacer es tomar la temperatura antes de empezar a jugar por si hubiera algún síntoma. Entonces simplemente coloco Vale, tengo 36,9 y 70 pulsaciones. Voy a tomarlo otra vez por si acaso. Sí, 37, me da 37 y 68 pulsaciones. Esto es lo que estoy correcto para jugar, ¿no? Una vez que estamos en el club, hemos evitado tocar los pomos de las puertas y cualquier silla o cosa que haya por aquí, hay que evitar tocarlo. Y lo que hacemos es desinfectar las zapatillas al entrar al club. Luego habrá que hacerlo al marcharnos también. Y nos vamos ya a la pista. Y la pista, bueno, pues lo que hacemos es intentar, como he dicho antes, pues pasar con el pie, por ejemplo, y entramos a la pista. Preparamos el material, como las bolas, el agua, que tiene que ser individual, claro, una toallita también. Aquí llevo también para después de jugar una camiseta de jabón para que podamos limpiarnos pues de vez en cuando estamos jugando, las manos, ¿no? Incluso a veces, no, y siempre la raqueta o las bolas, pues podemos también darles un poco. He marcado 3 bolas con puntos negros para que se distingan de las otras 3. Entonces lo que hacemos es que yo voy a jugar siempre con estas y Moisés jugará con estas. Si por ejemplo cae una bola en mi campo que lleva punto, lo que hago es cogerla con la raqueta, con el pie, y se la envío a su campo. Y él hará lo mismo. Nunca vamos a coincidir para cogerla con la mano las bolas que no sean las nuestras. Aquí está Moisés, él ya ha traído su material, y como veis ahí está su silla y la otra silla pues está del otro lado para no coincidir. Algo que también podéis hacer, como habéis visto, Moisés ya viene preparado, es que no hace falta tener los guantes para jugar, sí para entrar y para marcharse, eso sí, pero una vez en la pista lo que hay que evitar es tocarse la cara con las manos. Por eso los guantes a veces tampoco sirven, porque si nos llevamos con el guante a la cara, a la mano, pues entonces es igual que si no lo tuviéramos. Una parte del cuerpo muy importante es el raquis. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio para situar las vértebras en su sitio, como si tuviésemos una pelota entre la barbilla y el cuello, así. Muy despacito iremos bajando, muy despacito, notando que las vértebras se van separando. Vamos llevando despacito, 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 despacito. Y vamos subiendo y que se vayan colocando una vértebra detrás de otra en su sitio. Con respiración. Esto hay que hacerlo 3 o 4 veces. Y a continuación son sombras, es decir, hay que hacer movimientos con raqueta, pero no con pelota todavía. Entonces lo que hacemos es el baile del tenis. Cogemos la raqueta, hacemos derechas, reveses, adelante, despacito, siempre al principio despacio, siempre, pero
sin necesidad de pelota todavía, ¿eh? Pero procurando apoyar bien las piernas para que haya buen equilibrio y haya economía de movimiento, que todo sea muy económico, no hacer movimientos forzados, ¿eh? Siempre gestos, movimientos muy relajados. En el fondo se juega uno con 1, 2, 3, pues aquí siempre es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. También podemos hacer golpes por encima de la cabeza. Y también, por supuesto, hay que hacer saques. Todos los 3 tipos de golpes. Golpes con bote, golpes sin bote y golpes por encima de la cabeza, hay que calentarlos. El saque, el ejercicio más sencillo para calentar es hacer esto, ¿no? Este movimiento es muy sencillo y se calientan todas las partes del cuerpo necesarias, ¿no? Pues ahora lo que hacemos es coger una pelota y empezamos a pelotear mini tenis. Hacemos el calentamiento de los 8 minutos, que ahí se tocan todos los golpes. Vale, empezamos. Vale, yo juego paralelo, tú cruzado. ¿Ah? Venga. Paralelo. Moviendo un poquito, hay que moverse un poquito. Vale, yo subo la red ahora y me tiras a la volea de derecha solo. A derecha y al revés. Esto es. Bien. Vale, cambio. Yo juego una volea de revés y juego una a cada lado. Vale, vete atrás. Tírame una volea de derecha, una de revés. Y él juega libre. Revés, derecha, cambio, revés, remate, derecha, sube tú, derecha, revés, remate, bien, derecha. Vale, vale. Esa pelota lleva a punto, por eso se la tiro a él, que es suya, ¿eh? Es importante calentar, es decir, comenzar el partido casi sudando. Yo casi estoy ya sudando, estoy sudando de hecho, y es porque hace muy buen día aquí en La Manga. Entonces voy a quitarme el chándal para poder empezar a jugar ya normal, desde el fondo de la pista. De hecho, aprovechamos porque cada 15 minutos o así es bueno darse un poquito de gel, siempre viene bien, ¿vale? Entonces voy a quitarme el chándal, si quieres corta, que esto es íntimo. Vale, ya jugamos en toda la pista. Vamos, estamos calientes, entonces podemos jugar sin riesgo de lesiones. Porque uno de los problemas que hay después de estar muchos días en confinamiento puede ser precisamente el que te lesiones si no has seguido un protocolo de calentamiento, jugar con paciencia al principio, sin prisa, suave, muy económico. Muy económico significa que haya mucha fluidez.
que la bola suene bien. Esto es señal de que estamos haciendo las cosas muy naturales. Lo normal en un calentamiento es marcarse unos objetivos no solo técnicos, sino también tácticos. Por ejemplo, yo me quedo quieto aquí, ¿vale? Y tú te mueves un poquito, ¿vale? Así hacemos dirección. Sin hacer golpes ganadores, simplemente de control. Control y dirección. La suma del control y la dirección nos da consistencia, que es la clave de ganar partidos, tener consistencia. Si sois capaces de hacer esto, vais a ganar muchos partidos. Vale, me muevo yo, venga. Te quedas en la derecha, ¿no? Vale, cambio. Me quedo aquí yo ahora, ¿vale? Esto del confinamiento pasa factura, ¿eh? Madre mía. Vamos a parar un poquito porque llevamos ya casi media hora jugando y hay que tomar un poquito de agua. Moisés también hace lo mismo, un pequeño descanso. Vamos a hacer la volea. Venga, vete atrás. Bueno, hemos descansado un poquito y ahora vamos a entrenar también otra parte importante, que es el juego de red. Va, venga, vamos a entrenar un poquito el juego de red. Venga. Tíramelas para que me pueda lucir. Súbete un poquito si quieres, ¿vale? Tírame unos cuantos globos, ¿vale? Se puede jugar individuales, entonces si hay profesor puede estar, pero puede estar fuera de las líneas de juego y dando instrucciones. No se utilizan cestas, por supuesto, en esas clases, solo bolas a nivel individual, como hemos hecho nosotros, 3 bolas sin marcar y otras 3 marcadas, ¿no? Venga, jugamos control y dirección, ¿vale? Consistencia, tú te vuelves los saques y me juegas siempre a este lado y yo te muevo, ¿vale? Venga, va. Ahí, ahí. Bueno, gracias Moisés por tu magnífico entrenamiento. ¿Ya me ves ya preparado para jugar torneos? Sí, casi. Vamos a recoger ya. Me he puesto una camisa para no quedarme frío, seca, limpia, y ya podemos acabar. Ahora ya simplemente es recoger las cosas y a casa. Gracias, Moisés. Un saludo. Saludo.